Ahora vamos a analizar qué pasa en un escurrimiento si yo tomo un tubo de corriente, o sea que es una sección cerrada por donde va a escurrir el líquido. Tomo una sección acá determinada y analizo la cantidad de fluido que entra en un instante determinado, y yo sé que la cantidad de fluido que va a ingresar, si no hay fuentes ni sumideros, o sea, fuentes se refiere a hay un ingreso de líquido por algún sector del escurrimiento, o sea, no hay fuentes, tampoco hay un escurrimiento a lo largo, o sea, un sumidero a lo largo de esta trayectoria, o sea que tampoco hay sumideros. Si no hay fuentes ni sumideros, yo sé que la cantidad de fluido que va a entrar acá va a ser igual a la cantidad de fluido que va a haber acá. Yo sé que la velocidad es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, y que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen. Entonces, la cantidad de masa que ingresa por acá es igual a la cantidad de masa que sale por allá. ¿Esto bajo qué condiciones? Bajo la condición del movimiento estacionario. Porque si este fluido fuera compresible, ¿qué es lo que quiere decir? Es que el volumen que yo voy a tener acá puede ser diferente al que voy a tener acá, por lo tanto la densidad va a cambiar, entonces ya no se va a cumplir esta condición. O sea que es fundamental, porque acá voy a tener una densidad diferente a la que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Tengo acá una sección A1, tengo una velocidad B1, nosotros sabemos que en la consideración que estamos haciendo la velocidad se va a mantener constante, o sea que el vector velocidad va a ser el mismo a lo largo de toda la trayectoria, y este espacio, esta distancia, este desplazamiento, acá va a ser igual al producto de la velocidad V1 por el instante de tiempo que yo estoy considerando. Acá, una cantidad de masa de fluido que va a salir, vamos a tener una sección A2, vamos a tener una velocidad V2, y este desplazamiento va a ser igual a qué cosa, a V2 por el diferencial de tiempo. Entonces yo lo que sé es que la masa 1 va a ser igual a la masa 2. ¿Cómo calculo la masa que entra? La masa que entra va a ser igual al producto de la densidad por el volumen 1, y va a ser igual a la densidad por el volumen 2. La densidad por el volumen 1 va a ser igual, el volumen 1 va a ser igual al área 1 o sea, va a ser un cilindro que va a tener área 1 de base y altura B1 por diferencial de T. Esto va a ser igual a la densidad por el área 2 por la velocidad 2 por el diferencial de tiempo. Como el instante de tiempo que estoy considerando es el mismo, o sea que el diferencial de tiempo que entra es igual al que sale, estas dos diferenciales se mantienen constantes. Como sabemos que es incompresible, el volumen no va a cambiar, entonces la densidad se va a mantener constante, y puedo decir que A1 por B1 es igual a 2 por B2. Esto es lo que nosotros llamamos y denominamos ecuación de continuidad. No hace más que expresar que la cantidad de fluido que entra tiene que ser igual a la cantidad de fluido que sale. Otro análisis que tenemos que hacer en función de esto, que es lo que podemos analizar, el caudal. El caudal es la cantidad de masa o de fluido que escurre en la unidad de tiempo. O sea, caudal es masa sobre tiempo. Este es el que llamamos caudal o gasto másico. Masa en la unidad de tiempo.
Si volvemos a nuestro análisis, sabemos que el movimiento, nosotros estamos analizando un movimiento permanente, un fluido ideal e incompresible, sabemos que la densidad o el peso específico y el peso específico se van a mantener constantes, por lo tanto puedo hablar, en lugar de hablar de caudal másico, puedo hablar de caudal volumétrico, y el caudal volumétrico que es el volumen que ocurre en la unidad de tiempo. Esto es caudal volumétrico, que es el que nosotros analizamos en nuestro estudio volumétrico. La unidad kilos por metro cúbico, por ejemplo. El caudal másico sería kilos por hora, por ejemplo, y en caudal volumétrico metros cúbicos o una unidad de volumen sobre una unidad de tiempo, o sea, horas, segundos. Si ahora analizamos el caudal analizamos dos secciones y analizamos el caudal, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener un caudal 1 y acá vamos a tener un caudal 2. El caudal, ¿a qué va a ser igual? El volumen, que sabemos que es otra vez B1 por A1 por diferencial de tiempo sobre el diferencial de tiempo. Por lo tanto, el diferencial de tiempo es el mismo. El caudal va a ser igual al producto de la velocidad por el área. Esto mismo se va a verificar acá, o sea que podemos decir que en un movimiento estacionario y en fluido ideal, el caudal se mantiene constante. O sea que Q1 va a ser igual a Q2 y así sucesivamente Qn va a ser igual a Qn. Si nosotros analizamos en función de lo que conocemos, qué es lo que pasa ahora con las líneas de corriente, o sea, una interpretación analítica de la ecuación de continuidad y una interpretación gráfica, esa interpretación gráfica es muy importante para analizar y estudiar hechos físicos que en el caso de la hidrodinámica hay muchas partes de la física que son bastante intuitivas, o sea que la intuición, lo que nos dice la intuición coincide con lo que ocurre físicamente. En el caso de la hidrodinámica, por el contrario, hay muchos hechos físicos que no coinciden con lo que uno piensa intuitivamente. Entonces es importante analizar nosotros qué es lo que tenemos acá, las líneas de corriente, y nosotros sabemos que cuando la sección se estrecha, las líneas de corriente se juntan, y si yo analizo esta situación 1 y esta situación, este punto 2, ¿qué voy a tener? Si aplico la ecuación de continuidad, ahora yo voy a tener, acá voy a tener una sección A1 y acá voy a tener una sección A2, acá voy a tener una velocidad B1 y acá voy a tener una velocidad B2. Entonces yo sé que A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. Entonces, ¿qué ocurre? La sección A2 es menor que la 1, por lo tanto, de acá puedo concluir que la velocidad B2 es mayor que la velocidad B1. Y con las líneas de corriente, ¿qué ocurre? Las líneas de corriente acá tienen una separación, en la medida que se estrecha la sección, las líneas de corriente se juntan, entonces, si la sección disminuye, la velocidad va a aumentar y las líneas de corriente se van a juntar. Juntan las líneas de corriente.
¿Por qué eso es importante? Porque si nosotros analizamos un fluido ideal con cambios de secciones, como les decía, no muy importantes, el comportamiento va a ser similar al fluido ideal. Por lo tanto, ver las líneas de corriente nos va a permitir entender que, por ejemplo, si yo tengo un escurrimiento y veo que las líneas de corriente se juntan, ya estoy sabiendo que la velocidad va a aumentar con respecto al otro punto.